Tus sueños no desaparecen debido a las circunstancias. Mueren en el momento en que dejas de creer que tienes la capacidad de realizarlos. ¿Cuántas veces has comenzado algo lleno de entusiasmo, pero perdiste tu estado de ánimo después de unos días? ¿Cuántas veces ha transformado un deseo en un peso que terminó abandonándolo por cierto? Esto no es una falta de fuerza de voluntad, sino la ausencia de un camino claro. Si buscas sabiduría práctica, sin exageración o promesas vacías, este es el lugar correcto. Aquí solo hablamos de lo que realmente funciona. Hay una enseñanza milenaria que dice: un deseo es como una semilla. Por mucho que la sostenga en la palma de su mano sin tierra y agua, nunca germinará. No es que tus sueños sean imposibles, no has creado las condiciones para que crezcan. El gran error de muchas personas es confundir la fantasía con el propósito. La fantasía es solo una imagen agradable en la mente que calienta el corazón pero no mueve los pies. El propósito es una decisión que une la pasión interior con la acción concreta. Muchos esperan que sus deseos se cumplan solo, como por la magia. Pero una antigua tradición enseña que la lluvia viene solo para aquellos que ya han preparado la tierra. Imagine a un agricultor que reza todos los días por comida, pero nunca sale a arar el campo. Tus palabras se convierten en eco. Ya el que reza y, al mismo tiempo, capta el arado está listo para recibir la lluvia cuando se trata. Lo mismo ocurre. Un deseo solo se hace realidad cuando se convierte en significado y significado en acción. Los filósofos modernos confirman lo que los sabios han sabido durante siglos. Viktor Frankl escribió que el significado le da fuerza al ser humano para soportar incluso las peores adversidades. Un deseo sin propósito está desintegrado por el primer obstáculo, pero cuando hay un profundo porqué, incluso las tormentas se convierten en combustible. Conocí a una persona que durante años repetí: quiero tener mi propio negocio. Sin embargo, nunca dio el primer paso. Sus palabras fueron como las semillas guardadas en su bolsillo. Otra, bajo las mismas condiciones, un día dijo: lo hago por mi familia, en las circunstancias, pero en el hecho de que uno solo tenía una ilusión, mientras que el otro tenía un propósito claro. La primera lección es esta: cualquier deseo se puede cumplir siempre que ya no sea un juguete para la imaginación y se convierta en una razón para ser para el alma. Había un hombre que, durante años, pidió lluvia en sus oraciones. Sus campos se secaron, la cosecha se perdió, su familia tenía hambre. Todas las mañanas levantaba las manos al cielo y rogaba: envía lluvia. Pero el cielo permaneció mudo. Hasta un día, un sabio dijo: pides agua, pero no cavas un pozo. Pide ayuda, pero no te prepares para recibirlo. Su deseo necesita unirse a la acción. El hombre reflejo. Al día siguiente tomó una pala y comenzó a cavar. La tierra era dura, les dolía las manos, pero él persistió. Semana tras semana profundizó el agujero, hasta que finalmente el agua se echó a perder. Su bien lleno, y su familia sobrevivió incluso sin la lluvia. Esta historia revela el primer secreto para cumplir los deseos. Una intención sin acción es solo un sonido sin eco. El deseo solo cobra vida cuando está vinculado al esfuerzo y un mayor propósito. Como dice la antigua sabiduría, no es suficiente pedir pan, uno debe ir al campo para sembrar. El significado es que es resistencia al deseo. Aquellos que tengan una razón para seguir adelante continuarán cavando, incluso cuando la tierra parece una roca. Las ideas modernas refuerzan este principio. Frankl declaró que el significado hace que el ser humano sea resistente incluso en el infierno. Un deseo sin sentido se desglosa hasta el primer tropiezo, pero cuando está conectado a un valor por el cual vale la pena luchar, se convierte en una fuente de fuerza. Vi esto en la práctica. Un joven sonaba con ser músico. Esperó la inspiración. Esperaba que alguien descubriera su talento. Los años pasaron en vano. Otro, igualmente talentoso, dijo: la música es mi misión. Me desperté a las 5 de la mañana, entrené todos los días, abdicaba de distracciones. Años más tarde él fue quien subió al escenario. Su sueño se hizo realidad no porque el mundo fuera más amable con él, sino porque tenía el propósito de su aliado. La primera verdad es esta: cada deseo se hace realidad cuando está vinculado a una causa profunda y está sostenido por la acción. Ella sigue siendo un sueño hermoso, pero vacío. Pero una vieja escuela. Había un estudiante que quería saberlo todo. Aprendió de herrero, experimentó con el bote, trató de comerciar y estudiar. Todos los días comenzó algo nuevo. Sus cuadernos estaban llenos de notas, sus manos de trabajo inacabado, su corazón de cansancio. Años más tarde, se dio cuenta de que no se había convertido en un maestro en absoluto. Fue entonces cuando buscó un sabio y le preguntó: ¿por qué no se hicieron realidad mis deseos? Quería tanto que intenté tanto. El sabio respondió: quería seguir 10 caminos, pero no fue al final en ninguno. Extendió tu atención cuando el agua se derramó en la arena. Era necesario dirigirla a una cama para que se convirtiera en un río. Esta historia revela el segundo secreto. La atención es el principal recurso para cumplir los deseos. Puedes soñar con muchas cosas,
Pero si tu enfoque se dispersa, la energía desaparece y el deseo se convierte en caos en lugar de resultado. Como dice Sabiduría, ¿quién corre después de que todo termina perdiendo hasta el pequeño que tienen? La concentración transforma el deseo en fuerza. La investigación actual dice lo mismo. Cal Newport llama a este trabajo profundo, donde tienes toda la atención, sin distracciones, crea resultados imposibles de lograr con los esfuerzos de superficie. Vi que esto le sucedió a una mujer que, durante años, dijo, quiero aprender un idioma. Aplicaciones descargadas, tomo cursos, vieron videos. Pero todo estaba desorganizado. Cuando decidió dedicar 1 hora diariamente solo al estudio, sin teléfono celular, sin interrupción, su deseo comenzó a tomar forma. En un ano habló con fluidez. La diferencia no estaba en talento, sino en atención. La segunda verdad es esta. Cada deseo requiere concentración. Cuanto más dispersas tu energía, más débil se vuelve el sueño. Cuanto más lo dirige a un solo punto, más rápido se convierte en realidad. Se dice que en un pueblo, un sabio vivió. Todos los días iba a una carretera donde había una gran piedra que bloqueaba el camino. Los residentes se quejaron. No pudimos moverlo. Pero el hombre sabio se acercó y empujó. Al principio se rieron de él porque las fuerzas son las fuerzas. Ella es inmensa, pero él persistió. Día tras día, semana tras semana, aplicó su esfuerzo. La piedra no se movió, pero algo cambió en sus manos y corazón. Se hizo más fuerte, hasta que, después de meses, la piedra finalmente se movió. El camino se abrió. Asombrados, dijeron, «¡Hiciste un milagro!». Él respondió, «No fue un milagro. Fueron los pequeños pasos que tomé todos los días». Esta historia revela el tercer secreto. La consistencia es más importante que la inspiración. La mayoría renuncia a los sueños porque espera resultados inmediatos. Pero los deseos se cumplen cuando los hábitos preparan el terreno para el crecimiento. Como dice Sabiduría, nacen grandes acciones de pequeñas acciones realizadas en el momento adecuado. Son los hábitos los que transforman un deseo en parte de su carácter. Los autores contemporáneos están de acuerdo. James Clear explica que los hábitos actúan como interés compuesto, una pequeña acción repetida miles de veces, genera un gran resultado. Charles Duhigg habla del ciclo de hábito, signo, acción, recompensa. Si estructura este ciclo, el deseo cobra vida. Cuando un deseo se alinea con los hábitos, fluye casi sin esfuerzo. Un ejemplo vivo de esto es en nuestro tiempo. Conocí a un hombre que sonaba con escribir un libro, pero los años pasaron y las páginas permanecieron en blanco, hasta que decidiera solo una página al día. 12 meses después, el manuscrito estaba listo. Él entendió que no se trata de esperar inspiración, sino de construir una rutina. La tercera verdad está clara. Un deseo no se cumple en un solo día. Se materializa en los pequeños actos repetidos diariamente. Un paso modesto, multiplicado por la persistencia, supera cualquier explosión de esfuerzo aislado. Hubo, en cierta ciudad, un comerciante que sonaba con un gran problema, riqueza y respeto. Durante años, salvo abrió tiendas, amplió su oficio. Pero un fuego destruyó todo. El almacén se convirtió en cenizas, la tienda colapsó, los productos se perdieron. La gente dijo, su vida ha terminado, no dará este golpe. En los primeros días, la desesperación lo dominó, pero luego recordó las palabras de su padre. Un obstáculo no es el final del camino, es su comienzo. Regresó al mercado con un banco simple y algunos productos. Estaba avergonzado, el peso de la derrota, pero persistí. Cometió un error, se enfrentó a la deuda, pero siempre se levantó. Años más tarde, reconstruyó un imperio aún más sólido que el anterior. Cuando le preguntaron qué lo sostenía, él respondió, el fuego quemó mis paredes, pero no mi propósito. El obstáculo reveló que mi deseo era más fuerte que el miedo. Esta historia revela el cuarto principio fundamental. El obstáculo es parte del viaje. Un verdadero deseo no desaparece al primer revés, por el contrario, cada dificultad lo prueba y lo fortalece. Como enseña la sabiduría judía, no es fuerte quien no cae, sino quien se levanta después de cada caída. La vida nos demuestra con desafíos, y solo aquellos que continúan avanzando realizando sus anhelos. Los filósofos modernos hacen eco de esta idea. Los estoicos declararon, el obstáculo se convierte en el camino. Ya no olvidé y refuerza. Lo que parece un bloque es en realidad una lección. Nassim Taleb habla de antifragilidad. El impacto no destruye, pero fortalece quien está dispuesto a aprender. Vi que esto sucedió recientemente. Un hombre sonaba con su propio negocio, pero el primer proyecto falló. Podía haberme dado por vencido, pero dijo, ahora sé cómo no hacerlo. Lo intento de nuevo, y fue precisamente la segunda empresa la que prosperó. Su deseo se volvió más resistente después de la derrota. La cuarta verdad es esta. Los obstáculos no destruyen un deseo auténtico, lo purifican, separando lo que es pasajero de lo que es esencial. Si es genuino, pasará por el fuego y será más fuerte. En un pueblo, vivió a un hombre que pasó su vida construyendo una casa no para él, sino para sus hijos,
y nietos. Los vecinos preguntaron, ¿por qué desperdiciáramos con piedras y madera? Podría comprar una casa lista y vivir en paz. Él dijo, no estoy levantando paredes, estoy construyendo un legado. Trabajaba lentamente, a veces meses sin obtener los materiales necesarios, a veces sus fuerzas lo abandonaban, pero siempre regresaban. Décadas después, su casa se convirtió en un refugio para la familia. Los nietos jugaron en el patio, los niños se reunieron en la mesa y su nombre fue recordado con respeto. Esta historia presenta el quinto secreto para cumplir los deseos. El horizonte largo y un claro porqué. Un deseo solo se hace realidad cuando está conectado no a un capricho pasajero, sino a un valor profundo. Lo que está dispuesto a caminar durante años se convierte en su destino. Como dice la sabiduría judía, quien ve el final del camino apoya el peso del viaje. Si tienes uno porqué, encontrarás como punto. Los pensadores contemporáneos confirman esto. Simon Sinek enseña, comienza por qué. Cuando una persona sabe la razón de sus acciones, apoya más de lo que piensas. Naval Ravikant habla de compuestos de habilidades. Un largo horizonte transforma los esfuerzos en un crecimiento exponencial. Vive un ejemplo reciente. Un hombre quería convertirse en programador. Se cansó, a menudo quería rendirse, pero ella, porque era poderosa, quería cambiar la vida de su familia. Estudió noches en el curso de sus habilidades paso a paso. Años más tarde se convirtió en un profesional solicitado. Su deseo no se cumplió porque era fácil, pero porque era más fuerte que cualquier excusa. La quinta verdad es esta. Un deseo solo se materializa cuando está anclado en una dirección duradera. Los caprichos del pasajero salen. Una profunda porque se convierte en una llama que se quema incluso en la oscuridad. Y no tiene que ser grandioso, pero debe ser un gesto concreto que demuestre su deseo está vivo. Comience con algo pequeño pero significativo. Un paso, por pequeño que sea, es una prueba de que el cambio ya ha comenzado. Escribe ahora que deseo está dispuesto a convertirte en acción en este momento. Deje que sus palabras sean la primera piedra del camino que está construyendo. Cada opción, cada movimiento, lo más mínimo parece, es la base de mañana que quieres vivir. Créeme, el futuro no está hecho de sueños durmientes, sino de actitudes que cobran vida hoy. Y el primero puede ser solo un clic, un comentario o una decisión de distancia. ¿Cuál será el tuyo?